Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Bueno, un saludo a la comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, pero también saludo a toda la comunidad que entre semana entra a ver estos videos, estas enseñanzas que subimos a YouTube 2. Y el propósito de subir todas estas enseñanzas es que el Evangelio siga corriendo, el entendimiento de la Escritura eh, lo puedan obtener todas las personas, todas. El estudioso y el que no es estudioso, son, digamos que, enseñanzas que lo llevan a uno a escudriñar. Y es como el propósito de todo lo que se hace acá, que las personas o las personas que entren a ver estas enseñanzas no se queden solamente con la enseñanza, sino que también vayan a escudriñar y que sea Dios hablando a cada uno personalmente como Él lo sabe hacer. Muy personal, muy amoroso con cada uno, muy misericordioso. Entonces, Él va a enseñarle a cada uno lo que cada uno necesita. Por eso se suben estas enseñanzas, por esto eh, se llevan a cabo para que todos podamos crecer un poquito en lo que Dios quiere para cada uno. Eh, comenten las enseñanzas, suscríbanse, que el Señor Jesús sea conocido. No el nombre de una comunidad, ni el nombre del servidor de la comunidad o la servidora, no. Es el nombre del Señor Jesucristo el que necesariamente tiene que ser conocido eh, en cada rincón, porque es el que trae salvación, es el que trae vida, trae libertad. Él necesita ser conocido, por eso se suben estas enseñanzas, ese es el propósito. Y acá no tenemos otra idea, no concebimos otra idea, sino que Cristo sea conocido por todos. Así que bienvenidos todos los de hoy y los de entre semana también muy bienvenidos con los brazos muy abiertos del Señor para ustedes, para cada enseñanza en estas reuniones. No que nos encontremos con el Señor Jesús en cada enseñanza, sí nos encontramos con Él, pero Él está presente en la vida del creyente todo el tiempo y está atento a aquel que se arrepienta y quiera venir a sus brazos, en aquellos que escuchan las enseñanzas también, o que se comparten las enseñanzas con otras personas. Así de que eh, los saludo a todos con un abrazo muy fuerte y quiero invitarlos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer un poquito Romanos 8, unos cuantos versículos. Y quiero hacer el preámbulo del propósito por el cual vamos a leer un poco Romanos 8. Y es, pues, en la mente de, sobre todo de las personas que vivimos en la región del eje cafetero y de los que viven en las diferentes regiones donde ocurrió el terremoto, pues en la mente hay tragedia. Realmente en la mayoría de las personas hay esa visión y esa palabra y ese pensamiento de tragedia por todo lado. Tragedia, 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 ¿cierto? Indudablemente, indudablemente se perdieron vidas, indudablemente se cayeron edificios y casas, eso es indudable. Pero digamos que la idea de leer ahorita lo que vamos a leer es en dónde estamos ubicados nosotros como hijos de Dios, como personas que somos luminares en el mundo, frente a situaciones adversas de la naturaleza como en este tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué dice Dios que tenemos? Pero para poder entender también nuestra posición que nosotros decimos tener, que de pronto pues estemos un poco equivocados o no, o estamos en el lugar correcto en cuanto a la posición que Dios nos dio, pero como quiera, las escrituras están puestas precisamente o dadas para nosotros, para que sea el Espíritu de Dios ubicándonos en todo tiempo, en absolutamente todo tiempo, en el muy bueno, en el regular y en el malo. Pero la noticia antes de leer es
los hijos de Dios no tienen lugar malo. Los hijos de Dios no tienen lugar malo. Los hijos de Dios están creciendo, están madurando, están eh, afirmando cada día su vida entera en lo que el Señor Jesucristo es. Entonces, pues vamos a leer un poquito para animarnos los unos a los otros con la Santísima Palabra, con la verdad de Dios, en medio de situaciones adversas como las que se están viviendo en estas regiones. Se perdieron viviendas, se perdieron vidas, se perdieron negocios, se perdieron muchas cosas. Pero hoy estamos acá nuevamente. Hoy nuevamente estamos acá animados, queriendo escuchar la voz del Señor, animados, queriendo conocer el deseo de Dios para cada uno, muy particular además, personal, y además el deseo de Dios como miembros de las familias a las que pertenecemos, de cada casita, de cada hogar, pero también la familia en general. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Viene diciendo desde mucho más antes lo que es vivir en el Espíritu, cómo es, por qué, el 7, que la carne domina a la persona, que bueno, un montón de cosas que lo que quiere hacer no lo hace, y un montón, viene diciendo ahí, bien interesante además. Pero yo quise arrancar aquí en el 25, en medio de tanta situación, cualquiera que sea, que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, ¿cierto? Porque el que espera lo que ve, pues ya no espera nada, no tiene esperanza porque lo está viendo, lo está saludando. Y dice, pues que de todas maneras, como débiles por la carne donde vivimos, el Espíritu Santo dice, estoy ahí para orar por ustedes, porque yo conozco perfectamente la voluntad de Dios, entonces voy a orar por ustedes conforme a la voluntad de Dios. Voy a orar por ustedes, voy a interceder por ustedes. Entonces, eso, digamos que lo anima un poco a uno. Saber que si yo estoy pidiendo lo que no es, el Espíritu Santo sí sabe pedir lo que es. Él sí sabe. Entonces, desde mi perspectiva, tengo mucha esperanza. La máxima esperanza de no preocuparme si sé pedir como conviene o no, porque el Espíritu Santo sí sabe hacerlo. Dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, escuchen lo que dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces, necesitaremos mirar cuál fue el propósito para el cual fuimos llamados, ¿cierto? Y está muy claro también en esta lectura que si usted la hace en el capítulo 7 y 8, vamos a saber cuál es el propósito para el cual fuimos llamados. Dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fuimos llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es algo extraordinario. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, y a los que antes predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Va a pasar o ya pasó? Pues todo eso ya pasó. Pasó en la eternidad y pasó acá en nuestra era, en nuestro tiempo. Ya pasó.
Preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? Hablando de personas, no dice qué, sino quién contra nosotros. ¿Cierto? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él, con su Hijo, todas las cosas? Una pregunta interesante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿A mí quién me puede condenar? ¿Quién me puede condenar? Me preguntaría yo. Cristo es el que murió. Ah, él ya murió por mí. Nadie me puede condenar. Más aún, el que también resucitó, le pone ese piso absoluto, porque sin resurrección no habría nada, ¿cierto? El que además está a la diestra de Dios, ascendió a los cielos. El que también intercede por nosotros. No solamente el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre por si llega alguien a acusarnos. Mire que ese, mire que ese, mire que ese. Allá está el Espíritu, allá está el Señor Jesucristo diciendo, no, yo ya lo justifiqué, ya di mi vida por él. Él está siendo formado conforme a mi imagen, o ya está hecho conforme a mi imagen. ¿Qué será? Bien, es para que lo miren. Pregunta el 35. Escuchen esto. ¿Quién, otra vez de persona, nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? No falta quien venga a hablarnos lo que no tiene nada que ver con un hijo de Dios, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice de algunas cosas también que las pregunta. ¿Será que del amor de Cristo nos puede separar la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? ¿Qué de esas cosas nos puede separar del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Parece que nadie ni nada, según el texto, nos puede separar del amor de Cristo. ¿Cuánta seguridad hay en esto? ¿Esto es una suposición? ¿Es posible que suceda? ¿O es algo que es imperativo? ¿Es algo que, mejor dicho, no tiene vuelta atrás? Ya está hecho. Si nosotros no entendemos que esto ya está realizado plenamente, absolutamente, pues en nuestra mente no tenemos sino tragedia, situación difícil. No, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? No sé qué es tragedia. Pero cuando uno entiende esto, uno dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Porque es que el amor de Dios no se manifiesta en casa, carro, beca y viajes. Ahí no se manifiesta. Eso son parte de las bendiciones de Dios, pero eso no me hace ser hijo o hija. Nada de eso. Es el entender lo que soy, hecho a la imagen de Cristo Jesús, porque fue el propósito de mi Padre Celestial antes de la fundación del mundo. A eso me predestinó, a ser a la imagen de nuestro Señor. ¿Quién me quita eso? ¿Quién me quita el hecho de ser hijo? Un terremoto, un diluvio. ¿Qué nos quita a nosotros ser hijos de Dios? ¿El dinero? ¿La falta de dinero? ¿El estar enfermo? ¿El estar alentado? ¿Qué? ¿La angustia? ¿La tristeza? ¿Qué me quita de ser hijo? ¿Qué me quita de ser hijo? Bien. Antes, dice el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al contrario, ahí dice es que somos vencedores, victoriosos, porque ya hubo alguien que ganó por nosotros nuestra salvación, nuestra vida entera, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, ya está todo realizado por el que nos amó desde antes, por el que lo dio todo por mí. Ya está todo hecho, ahí dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces dice el creyente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un absoluto, absoluto. Y eso no quiere decir que no haya angustia, tribulación y todas esas cosas, pero nada de eso me va a separar del amor de Dios, es que no se puede. Si ya fuimos hechos, porque eso fue lo que Dios predestinó para con nosotros los que creemos, ya fuimos hechos a la imagen del Señor Jesús, fuimos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Quién nos va a quitar eso? Nada nos va a quitar eso, porque ese es el amor que nos hizo ser lo que somos hoy. Hoy, a nosotros no nos tiene que mover el piso absolutamente nada. Sí nos angustiamos de pronto, cualquier cosa que pase en la vida a uno de pronto lo desestabiliza un poco emocionalmente, pero Él está ahí, firme, obrando para bien, en favor nuestro, intercediendo por nosotros. Y si no sabemos orar, el Espíritu Santo que nos llena y nos asiste está ahí para interceder también, para orar, para clamar por cada uno de nosotros. Entonces yo creo que esta palabra que he leído esta mañana, de acuerdo a como yo la veo y la entiendo, es para que nos animemos los unos a los otros, para que tengamos razón de ser en medio de situaciones tan duras como las que estamos viviendo acá en Pereira, y estamos hablando de situaciones duras porque se cayó la casa, porque se murió alguien, porque se acabó el negocio. Esas son las situaciones duras, pero dejamos de ser hijos de Dios, dejamos de ser hermanos del Señor Jesucristo, dejamos dejamos de estar conformados a la imagen del Señor Jesús. Nada de eso ha pasado, porque eso sí sería la tragedia de las retragedias. Eso sí sería muy duro. Pero esto es una cuestión muy maravillosa, realmente absolutamente maravillosa. Poder entender en dónde es que estamos parados, en dónde es que nos tiene ubicados Dios, a pesar de esta carne que tiembla, que se asusta y que peca. Lo que somos no nos lo quita nada ni nadie. Nada ni nadie. Eso lo dice la Escritura. Así venga alguien disfrazado de ángel o de oveja o el que sea. Nada nos puede separar del amor del Señor. Ni el terremoto, ni el temblor, ni nada. Porque si se nos cae la casa encima en un terremoto, pues ya sabemos nuestro hogar celestial que tenemos todos. Ya lo tenemos. El hogar celestial es nuestro. Ha sido preparada habitación para cada uno de nosotros. O sea, maravilloso. Absolutamente maravilloso. Y creo que ahí debe estar anclada nuestra fe. En la voz de Dios. En lo que Él ha dicho. Que no, sabemos que no va a echarse para atrás en nada en lo que dijo. Él dijo que nos iba a sustentar, que nos iba a dar donde vivir, que nos iba a dar vestido, que nos iba a bendecir grandemente. Eso lo dice toda la Escritura. Toda la Escritura lo dice. Yo quiero terminar diciéndoles esta mañana, no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Afanémonos por tener una comunión muy íntima con el Señor. Él es el que habla la verdad. Él es el que dice lo que nos pertenece a cada uno. Seguros estamos en Él, absolutamente seguros. Aunque yo crea que a veces tambalee, seguros estamos en Él. Él no miente, Él no miente. Seguramente casi aquí todos los que estamos somos familia, hemos pasado situaciones duras muchas veces en la vida. Pero uno debería preguntarse, venga, y estamos todavía aquí con tanta situación y que a veces nos hemos afanado, que aquí, que allí, que allá, y estamos acá todavía. Y escuchando el Evangelio de Cristo, y escuchando su palabra, y aprendiendo de Él, y alimentándonos de Él. Entonces uno dice, bueno, tienen que haber sucedido cosas muy grandes, y no por mi fuerza, como dice Jeremías, no por lo que puedo, por lo que tengo, por lo que sé, porque la pelea no es con ejércitos, sino es el Espíritu de Dios el que hace todo, dice la Escritura. Él hace todo, por nosotros, por usted y por mí. Entonces, nuestro Padre Celestial nos anima a estar seguros, a seguir orando,
a seguir, a mantener una fe absolutamente firme, no dudar, no dudemos por más de que se caiga lo que se caiga alrededor nuestro, de que pase lo que pase alrededor nuestro, no dudemos, que es más grande, dice la Escritura, el que está con nosotros, mucho más grande. Por eso nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Las cosas Dios las da, porque nada sucede que no sea para bien de sus hijos, para bien de sus hijos. Seguramente los que perdieron sus familias no van a recuperar a sus familias, pero si se convierten a Cristo, van a tener la vida abundante que necesitan eternamente y para siempre, la vida abundante de Cristo. Nosotros los que estamos acá no perdimos familiares, a nadie, ni en Bogotá, ni en ninguna parte de Colombia se perdió un familiar nuestro, de los que estamos acá, de esta comunidad, de nuestras familias, de nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, yo digo que los hechos de Dios son extraordinarios, extraordinarios. Cada detallito son detallitos que uno a veces ni siquiera alcanza a observar, seguramente porque lo que tiene en la mente son cosas diferentes, pero en cada detalle Dios está ahí, tú, Dios está ahí, Dios está ahí, dejándose ver de todas las maneras posibles, dejándose ver. Hay veces no lo podemos ver pues por los afanes, las carreras, las angustias y lo que sea, pero Él está ahí obrando. Cuando uno se sienta a meditar y a ver con el espejo retrovisor un poquito, a mirar, bueno, ¿y por dónde pasé? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y qué fue aquello? ¿Y qué fue lo otro? Uno se empieza a dar cuenta que qué cosa tan linda como Dios está en todo tiempo en favor nuestro. En todo tiempo en favor de sus hijos. Ahí, obre y obre y obre. Bueno, seguramente unos pensamos una cosa y otros otra, pero el Señor nos ubica. El Señor nos ubica y nos pone en el lugar correcto. O sea, que nosotros podamos entender el lugar correcto donde Él nos tiene. Porque es que Él nos tiene, de acuerdo a lo que acabamos de leer, en la posición perfecta, hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Esa es la posición mejor que puede tener cualquier creyente. Nuestras posiciones no son naturales, son espirituales y eso es hermosísimo. Hermano Alex. ¿Cómo están, hermanos? Qué rico volverlos a ver. Estamos acá nuevamente en esta reunión como familia, a ver qué Dios nos dice, que nos habla a través de su palabra. Ya mi hermano Giovanni dio una pequeña introducción que va unida a lo que el Señor me ha venido mostrando. Es algo no nuevo, es algo que nos recuerda, que nos anima en tiempos en los que pues estamos en una realidad difícil, ¿sí? Pero no es la realidad en la que vivimos, ¿sí? Como creyentes, como hijos de Dios. Hemos venido hace 8 días a una hermanita en la fe, habló sobre lo que es el gobierno, lo que es la autoridad, y necesitamos recordar día a día eso. También hemos venido hablando sobre bases, sobre lo que es legítimo, lo que habla Dios, lo que es verdad de Dios a través de semillas, a través de la tierra, a través de lo que es un gobierno, a través de una revelación que día a día nos viene dando a cada uno de nosotros. También una hermanita habló lo importante en Apocalipsis sobre ciertas situaciones que se ven, que son hechas, que son una realidad. Y venimos a recordar algo que no es nuevo, sino es día a día, es algo que es evidente y que debe de ser parte de nosotros y que es parte de nosotros. Les confieso que al llevar esta enseñanza por muchas situaciones me llevaron de pronto un poco a desánimo, un poco de no querer hacerlo. Yo decía, Señor, hay muchas cosas que me confrontaron a mí en una situación en la que vivimos el 10 de agosto. Y lavando la loza en una casa de una hermanita que amo, que
que siempre el Señor me recordó una cita bíblica que es segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Dios no nos ha dado, y lo quiero recordar porque Pablo dice a Timoteo, vemos una situación de persecución, vemos una situación de encarcelamiento, ves como un hermano de la fe que él viene aprendiendo Timoteo a través de Pablo, a través de lo que Dios le enseña, así como yo aprendo de mi hermano Giovanni, de mi hermana Jenny, de Milena, de muchos, pero le pasó algo al ver a ese hermano que vive continuamente en esa relación, algo que afectó o afecta a veces y que lo puede llevar a retroceder. ¿Qué es espíritu de cobardía? Pues algo que me paraliza, algo que me intimida, algo que al ver algo de oposición me puede retroceder, me lleva a dejar de hacer lo que dice Dios, ¿sí? Pero Dios dice, a través de Pablo, dice, pero eso no es lo que ustedes, Dios nos ha dado espíritu sino de poder. ¿Y qué es el poder? De la firmeza de lo que dice Dios, ese fundamento, esa base de lo que dice Dios a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Eso que te dice quién eres, eso que te reafirma, eso que no te deja retroceder porque haces lo correcto delante de Dios. También dice amor. El amor es el fundamento con que todo se hizo. El amor es el que me sostiene, las bases que me permiten ver a mi hermano de la manera real, evidente, no la equivocada, no la que a veces creo que debo de mí, no, es la que me enseña el Padre. Y de un dominio propio de hacer lo correcto delante de Dios. Ya que a pesar de que tenga situaciones nada fáciles en mi vida, hago lo correcto delante de Dios. Me afirmo a esa palabra. Me afirmo a lo que dice Dios. Por tanto, dice Pablo en el 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Sí? Sabía que había una situación. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Esto no es por nosotros, es por la gracia de Dios, por el amor que nos dio a través de su Hijo, el que nos permite hoy levantarnos a pesar de tantas fallas, de tanto que uno a veces se mira en el espejo y dice, yo cuánto me equivoco a veces y necesito entender que la obra no es mía, que lo que yo hago lo hago por algo que es más fuerte y eso es lo que vamos a ver. Sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos ha existido y existirá esa palabra que nos fortalece, que es el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que nos revela y nos muestra. Entonces, no es algo nuevo, les estoy hablando de una manera muy abierta. Les voy a mostrar, es muy corto, muy sencillo la enseñanza. Unas diapositivas donde he venido aprendiendo porque de pronto vienen tantas cosas que uno quisiera decirle al hermano, ese que tú me estás viendo, que no estás conectado, ese que de pronto tú estás en problemas, en situaciones, de pronto que dices, ¿dónde está Dios? Ese que todavía tú dices, no hay un Dios, ese que tú dices, yo no creo que hay un Dios por todo lo que pasa, hermano, hay algo que Dios quiere decirte hoy, o hermana, y queremos afianzarnos en esa verdad de Dios. Y lo hablamos con la misma sencillez con la que Dios nos ha dado. Y voy a proyectar. Entonces, dice dos cosas, de pronto no son bíblicas, seculares, vamos a mirar.
pero hace una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento que hace válida una realidad? Nosotros como creyentes vivimos una realidad, pero qué hace válida ese fundamento? Por ejemplo, vemos un edificio, ¿sí? Un edificio donde se edifica y algo que venimos aprendiendo a través de hermanos, que un edificio para que no se caiga debe tener un buen fundamento, o sea, unas buenas columnas, unas buenas vigas de amarre. Vengo aprendiendo porque yo esa vaina no tengo ni idea, pero unas columnas que sostengan esa casa, que validen esa realidad de esa casa. Si no hay esos fundamentos, si no hay esas columnas, pues ustedes saben que esa casa, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo decimos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos unos papás, ¿sí? Tenemos un padre, cada uno, mi papá es Manuel Beltrán. ¿Qué me hace a mí que yo le puedo decir, él es mi papá, y mi papá me puede decir, yo soy su hijo, él es él es mi hijo? Porque hay de pronto unas características en las que nos asemejan a eso que hay en el ADN, de pronto algunos gestos, manías, pero también tenemos algo que podemos entrar a la casa. Yo puedo entrar a la casa de mi papá, o tú puedes entrar a tu casa de tu papá y de tu mamá, y entrar con libertad, comer, hablar con ellos y ir. Te identifican. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, sí, tú te pareces, pero ¿qué hace que tú seas hijo de él? ¿Será que hay una partida de bautismo? ¿Será que fuera de eso, hay un reconocimiento? Mi hermano habló sobre un apellido, ¿sí? Que es algo secular, pero que nos puede enseñar algo, una verdad de Dios. ¿Ustedes cómo ven esta pregunta? ¿Qué pueden ver también? ¿Cuál es el fundamento que hace válida una realidad? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Es que pienso que el fundamento es algo en lo que yo creo. Entonces, en lo que yo creo se va a basar mi realidad. Se fundamenta también sobre lo que uno logra ver, ¿no? El fundamento, bueno, yo pienso que como la misma palabra también lo puede decir, digamos, eso es en lo que se funda algo, en lo que se origina algo, es la base a partir de la cual se crea todo lo siguiente, que es lo que soporta algo. Pues en este caso es como decía Milena, en lo que yo creo, en lo que yo estoy convencido de eso, a partir de eso construyo mi realidad. Ustedes ven arriba dos palabras, ¿cierto? Legítimo y legitimidad. Para ustedes, ¿qué piensan que es legítimo? Original. Auténtico. Legítimo es algo que va de acuerdo a la ley, a lo legal, a lo establecido, a lo que es. Así es. La esencia de algo. La esencia de algo. No nada diferente, sino la esencia de algo. Algo que es verdadero, ¿cierto? Y legitimidad. Como el proceso por el cual se dice si es cierto o no. Es el desarrollo de lo que yo creo que es legítimo. Hago legítimo. La legitimidad está diciendo que lo legítimo es legítimo. O sea, si yo vivo lo que yo creo que es legítimo, eso es legitimidad. Entonces, acá nos dice lo que ustedes han venido hablando. Legítimo describe aquello que es válido, verdadero o reconocido conforme a un fundamento. ¿Sí?
Legítimo describe la condición de algo, que es verdadero, que es válido y tiene un fundamento. O sea que, según la ley, yo puedo reclamar la casa de alguien o el carro de alguien si no es mía. Pues no. ¿Por qué? Porque hay algo que él tiene que no tengo yo y que él tiene que garantiza que eso es de él, ¿sí? Eso es lo que dice en la ley. Y legitimidad, y vamos mirando por qué el Señor muestra estas dos palabras que no son bíblicas, pero que algo podemos aprender de ellas, ¿sí? Que algo podemos entender porque ahora vamos a hablar de esa identidad de lo que somos en el Señor. ¿Qué es legitimidad? Pues dice que definición, la legitimidad es la condición o fundamento que hace que algo pueda considerarse legítimo. Como dijo Giovanni, es algo que se reafirma que es legítimo y que explica por qué algo es válido, ¿sí? Por ejemplo, si la persona me dice, no, lo que me hace que esto es mío es que tengo la carta de propiedad de esta casa o de este carro, esto es mío, o yo soy hijo de Manuel porque tengo la partida de bautismo y el apellido que garantiza que soy hijo o que soy el dueño de algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da validez a algo y que enseña a través de la ley o a través de un gobierno o a través de unos estatutos. Aquí vemos la diferencia para que lo recordemos, algo que es válido o reconocido, legítimo porque es válido el fundamento que sostiene la validez. Si miramos en el Señor, ¿qué dice Primera de Corintios 3:11? Si lo miramos como, ya mirándolo como creyentes, como hermanos en la fe. En Reina Valera dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, hay algo que dice el Señor, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, que Él es nuestro fundamento, que está hecho porque algo nos enseñó y empezamos a entender que todo lo que Dios nos ha enseñado no ha sido en vano, hermano. Todo lo que el Señor nos ha enriquecido a través de todo lo que Dios ha hablado a través de nuestros hermanos ha sido una gran, gran bendición y ayuda de saber quiénes somos en el Señor. No podemos colocar otro porque es el que me afirma, es el que me da la paz, la seguridad de ese fundamento. Porque cuando yo tengo unas columnas y están bien puestas, yo me siento seguro de esas columnas. Y Él es el que me da esa seguridad. ¿Qué vemos acá? Llevémoslo a la fe. La pregunta no es solamente si algo es verdadero, sino sobre qué verdad está fundamentado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una hermanita nos habló sobre semillas, sobre frutos, sobre todo, es una verdad. Tú ves una semilla, la puedes sembrar en la tierra y te va a producir fruto, produce vida, ¿sí? En Génesis podemos ver cómo Dios habla esa verdad, una verdad que no es una mentira, una verdad que yo lo puedo comprobar. Si yo puedo empezar a mirar Génesis 1, al ver cómo se para y veo la tierra, veo todo el orden, la sincronía con que está la tierra, donde veo el mar, donde hay un gobierno, donde hay peces, donde hay una vida, donde veo en la tierra escavo hay vida, ¿sí? Empiezo a entender que Dios no está hablando una mentira, que hay algo que es verdadero, legítimo, y Dios es legítimo y Cristo es legítimo. Y lleva a eso a decir, usted es verdadero hijo de Dios. Hay situaciones en las que me dice uno, ¿será que al verme en un espejo o al verme así, yo digo, uy, ¿será que sí? ¿Será que soy hijo? ¿Será que no? Pero la palabra de Dios no es por lo que tú hiciste y vamos aprendiendo.
Y hablo con libertad porque Giovanni habló muchas cosas que vienen con la enseñanza y el Señor está ahí. Entonces dice, ya consumado es que eso lo vimos a través de una hermana. ¿Qué creen ustedes que es consumado? Que todo quedó hecho. Pues para que sea consumado tiene que haber sido amonestado previamente, ¿sí? Que no es lo mismo decir voy a hacer algo aquí ya, que algo que se ha dicho con antelación, pero se realiza. Entonces ahí sí puedo decir, ha sido consumado, pues lo que antes se había manifestado. Antes de la fundación del mundo, la obra ya había sido hecha. En nuestra era, consumada es. O sea, fue consumada la obra, ¿cierto? En la cual nosotros recibimos esa bendición del consumado es. Es como Jenny dice, así es. Se había dicho algo, aunque ya se realizó antes de la fundación del mundo, para nosotros en este tiempo, consumado es. Yo coloqué algo sobre el fundamento y lo anoté, el de consumado, que nuestra esperanza no comienza con algo que nosotros tenemos que terminar. Es algo por algo que tú hiciste o hicimos o creemos que hicimos. Sino comienza con algo que Cristo ya hizo por la intención del Padre, por el deseo, el diseño, lo que quería el Padre decir desde Génesis 1. Ese que me permite entender quién soy a través de él, ese que me permite orar y relacionarme y entender que necesito aprender de Dios, aprender a través de lo que Dios me enseña a través de su Hijo, a través de la historia de Israel. Y dice acá, coloqué 3 cositas, la cruz dirige nuestra mirada hacia una obra que Cristo declaró cumplida. Nuestra seguridad no nace de nuestra capacidad de completar esa obra. Y dice, la pregunta de reflexión, ¿estoy descansando en Cristo o intentando hacer de mi propia obra el fundamento? Porque podría yo colocar algo que de pronto yo digo, esto creo que es verdadero de Dios, pero ¿qué es lo que realmente es verdadero? Estoy creciendo en lo que dice Cristo, en lo que me enseña Cristo. Estoy viviendo a través de lo que el Señor me permite vivir. Estoy realmente reafirmándome en esa verdad de Dios. Me parece cosas muy sencillas, pero son cosas que necesitamos. Ojo, no es el fin de acusar, no es acusar, sino de entender quiénes somos en el Señor. Bueno, entonces, ¿quién me puede regalar Romanos 13:1? Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Eso qué quiere decir? Según el texto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me gusta que dice que toda persona, no excluye a nadie, ¿no? Toda persona tiene el deber de someterse a cualquier autoridad. Y pues luego lo aclara porque dice que cualquier autoridad que sea, que esté presente, pues por Dios ha sido establecida. Por tanto, en realidad lo que está diciendo es que se somete a Dios. Ahí vemos que no hay algo por encima de Dios. Que todo lo que está, que toda autoridad pueda aprender, someterse, dirigirse al fundamento que es el Padre, que es Dios. Él es Él es el que nos enseña, Él es el que nos edifica y cualquier autoridad debe estar. Por ejemplo, Salomón vio un reino y oró y cuando tuvo esa relación con Dios, o estoy parafraseando porque le dijo, Señor, tú me has dado, reconoce quién es, reconoce que Él es limitado en ciertas situaciones donde necesita a ese Padre y necesitamos esa dirección. Y cuando eso pasa, pasan cosas muy, muy hermosas. Dice acá que el texto enseña que la autoridad tiene un origen que debe ser reconocido de parte de Dios. También dice, idea útil
aquí vemos una idea útil para nuestro concepto. La autoridad no se fundamenta simplemente en quién decide ejercerla, en quién decide ejercerla. Y hay una pregunta, es ¿qué fundamento reconoce la escritura para esa autoridad? ¿Qué fundamento reconoce la escritura para esa autoridad? Entonces, si vemos, pues vemos Génesis, vemos que el Señor se presenta, nos enseña y empezamos a ver que hay una autoridad. Nos muestra que nos formó, que nos lleva a esa formación y que venimos con ciertas características. Y perdónenme que esté parafraseando porque no quiero adelantarme y ya vamos a terminar en la enseñanza, pero quiero llevar como una pequeña reflexión en lo que Dios nos ha venido enseñando. Hace 8 días, si no han visto la enseñanza de mi hermana, los invito porque enseña cosas muy interesantes. Y me gustaría que volvamos también a estudiar las enseñanzas anteriores porque son muy importantes. ¿Quién me regala 1 Corintios 6:12? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok, ¿qué vemos ahí? Pablo está diciendo lo que pareciera, si entendiendo lo que es legítimo y legitimidad, dice, yo soy hijo de Dios, no lo dice directamente, pero en su expresión está diciendo, pues todas las cosas me son lícitas, o sea, que las puedo hacer, ¿sí? Pero dice, más no todas convienen. O sea, que como hijo, yo debo decir, bueno, mi fundamento, que es el padre, dice, esto no está bien, ¿sí? Yo puedo direccionar, pero eso, que aunque puede ser algo legítimo, no es algo que me legitimiza como hijo de Dios. Entonces, todas las cosas me son lícitas, yo no me dejaré dominar de ninguna. De lo que creo que está bien, de lo que creo que yo pienso que eso está bien, pues ¿qué dice Dios a través de eso? ¿Qué me enseña el Señor? Pues porque la idea de esto es, hago lo correcto delante como hijo, porque el hijo tiene unas características donde hace lo correcto, donde hace lo que es de Dios. Y lo llama frutos del Espíritu, que es parte de esa relación, eso que sale de Dios interno cuando yo tengo esa relación. Coloqué aquí, Pablo distingue entre poder hacer algo y eso sea provechoso. Conveniente, que algo sea permitido no significa automáticamente que sea conveniente ni que deba dominarme o que eso deba establecerme como hijo, o que eso realmente es lo que dice, que es un fundamento real en mi vida. Y es lo que yo debo de seguir entendiendo. Acá, ¿qué han podido ver, qué han podido entender? ¿Qué cree que Dios le ha venido mostrando? ¿Alguien que pueda ayudarnos a aportar algo para seguir? Sí, quería aportar en lo de Romanos 13:1, lo que decía Jenny, de que todas las personas, que no excluye a nadie. Entonces pensaba en el Señor Jesús cuando le pidieron a él el tributo para el César. Entonces él sacó el pescadito y sacó ahí la moneda para pagar el tributo. Entonces él no se fue contra la ley porque sabía a quién se estaba sometiendo, que era su padre. Entonces, y cuando está ante Pilato también le dice, la autoridad que usted ha sido dada viene de mi padre. Entonces él no estaba preocupado por agradar en ese momento a las autoridades que gobernaban en la tierra, sino someterse a su papá. Tenía claro eso de someterse al padre. Y el tema de todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. También puedo poner al ejemplo perfecto que nuestro Señor Jesús, cuando le quita la oreja ya
Pablo a uno de los guardias y él le dice, puedo aquí mandar 2 legiones de ángeles y que vengan a atacar. Entonces, él podía hacer lo que quisiera, pero él sabía que tenía que dominarse a sí mismo para agradar a su padre. Esta semana escuchaba unos pastores que mencionaban acerca de la enseñanza de Caín y Abel y decían los planes de Caín. Entonces, cuando ellos presentan su ofrenda, el Señor, pues la palabra dice que se agradó de Caín, perdón, de Abel y de su ofrenda, más no de Caín y de la ofrenda suya. Entonces él dice que se airó y antes de que sucediera lo que sucedió en cuanto al asesinato, ellos tienen una conversación, como la tenemos ahora nosotros con él. Y le dice, existe la posibilidad de que tú no ejerzas esto, o sea, que no te domine esta emoción, pero tú eres el único que puede decidir, evidentemente. Y él enseguida responde, se deja dominar de esa emoción que es la ira y actúa, ¿no? Entonces, retomo las palabras de Mile, el ejemplo perfecto es el Señor Jesús, en cuanto tuvo dominio de todo su ser y obedece a la voz del Padre. Entonces pensaba que en realidad todo lo que hablan hoy en día en cuanto a el nuevo empoderamiento siempre habla de eso, de que tienes poder sobre ti mismo, pero pensando en el deseo del hombre, o sea, pensando en lo que quiera, en lo que le guste, en lo que le agrade, en que si ya no te gusta, pues no lo hagas, en que si está difícil, pues divórciate, en que si es complejo, aborta, en cuanto al deseo de la persona como tal. Pero en cuanto a todo me es lícito, definitivamente ahorita hay muchas posibilidades, pero lo que edifica es no el deseo de esa persona, sino bajo la luz de lo que Dios quiera. Seguramente eso es lo que edifica, pero pienso también en que eso requiere un conocimiento de qué es lo que quiera Dios, ¿no? Porque finalmente el creyente es creyente y anhela hacer lo que Dios quiere, pero si no se acerca y no le conoce, pues cómo va a saber qué es lo que quiere. Y ya sabiendo qué es lo que él quiere, pienso que es como el ejercicio, como decía una palabra que dice que estamos como en una carrera y en esa carrera seguramente hay unos deportistas que van a recibir una corona. Corramos como quien la va a recibir, pero esa corona no es algo que se nos va a dar y se va a acabar, por lo que a veces se corre en el mundo natural, sino una corona que se va a recibir y va a ser para siempre. Em, pero entonces requiere que esa persona someta, no sé en dónde está esto, se me va el versículo, pero someta a su cuerpo una y otra vez por tener la mira en algo que va mucho más allá de algo momentáneo y eso que va mucho más allá, creo que debería ser la oración para que lo deseemos y podamos comprobar que su voluntad, no la mía, no a la cual el mundo llama en este momento, sino la de Él es buena, es agradable y es perfecta, aunque la realidad no se perciba en el momento. Ya aquí mi esposito lo encontró, dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Perdón que me sienta un poquitico. Ese mismo versículo antes habla, no doy golpes al aire, eh, y tampoco voy en una meta como a ciegas. ¿Y qué se requiere? Pues la iluminación del Espíritu Santo y ver hacia dónde están yendo esos golpes, ¿no? Porque por hacer cosas, hay mucho por hacer, sobre todo en esta situación que mencionábamos desde el principio en el terremoto, pero ¿dónde están mis luchas y dónde van a estar dirigidas mis luchas y mis energías, mi atención, para que yo realmente pueda ser eficaz como instrumento, primero en mí
y ahí sí, siendo como lo fue el Señor, una persona influyente, influyente realmente, no influyente de palabras, sino influyente de entendiendo que se dominó así y con eso pudo llegar a influir en otros. Bueno, nosotros aprendimos algo hace un tiempo sobre ir en contra, algo que va en contra de la naturaleza, ¿sí? Y vimos una cita bíblica donde Jesús es tentado y Satanás le dice al Señor Jesús, si tú eres, haga, si tú eres, convierta esas piedras en pan, algo que no es, que va en contra. ¿Por qué? Porque no va en el diseño de lo que Dios dice. Y es algo que nosotros debemos de mirar. Entonces acá dice, mirando más allá de la simple posibilidad, ya leí Romanos 13:1, de dónde procede la autoridad que reconozco, ¿sí? De dónde procede la autoridad que reconozco. Por ejemplo, dice, bueno, usted, ¿por qué es hijo? ¿Sí? Si le hacen una pregunta así. O usted, ¿por qué es salvo? O ¿qué lo legitimiza a usted? ¿Qué contestarían? ¿Qué hago con mi libertad y qué termina deteniendo dominio sobre mí? ¿Qué hago con mi libertad? Dios me hizo libre y sé que termina teniendo dominio sobre mí. Sé que estamos en un proceso. Sé que el alma necesita día a día ver esta realidad. Sé que tenemos el Espíritu de Dios para poder ver esta realidad, pero que esto no, lo que quiero decirles es que, que lo que no viene de Dios no gobierne eso, no debe de ir en un gobierno. Entonces dice, en ambos casos la pregunta va más profundo, qué fundamento reconoce Dios y cómo vivo desde Él? ¿Qué realmente es lo que realmente soy? Entonces, si miramos, y no sé si han puesto a mirar qué palabra porque el legitimidad no es en la Biblia, qué palabra podría ser la correcta como creyentes, como Dios, cuál sería, y mírenla y ya la vamos a mirar, ¿cuál cree usted que es esa palabra que dice o pueden haber varias que diga esto es lo que dice Dios, ¿sí? Entonces, Romano 8:16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, cuando yo no sé si constantemente escuchas que todos los hermanos dicen ora, relación, lea, estudie, medite, ¿cierto? Y también vemos, bueno, ¿y quién me hace característico? Porque yo me puedo relacionar con Dios, pues Dios me diseñó con un espíritu para poder yo entender esa verdad de Dios. También me dio un alma, o tengo un alma, que tiene una mente, una voluntad y unas emociones que van aprendiendo para alinearse en esa verdad de Dios. Entonces el Espíritu me da testimonio, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, a ti, a la comunidad, a ti, hermano, a mi esposa, de que somos hijos de Dios. Hay algo que va por encima de todo que te dice, yo soy esa verdad. Entonces, aquí coloqué, si Dios establece una verdad, mi proceso no la crea, mi proceso aprende a reconocerla y vivir conforme a ella. Yo vivo ese proceso delante de Dios de acuerdo a lo que voy aprendiendo, de acuerdo a mis situaciones, a los momentos difíciles, a los momentos que yo veo que necesito realmente ver esa realidad, porque a veces veo uno lo que dice mi hermano en el centro, ve edificios caer, ve uno el dolor de otra persona, ve el dolor que se le murieron personas, el ver que perdieron su casa, que todavía siguen pagándola y muchas infinidad de cosas que vienen, lo deja uno pensando mucho, pero Dios
muestra, nos da fortaleza a través de su palabra. No se trata de usar legítimo para añadir una doctrina a la escritura. No se trata de añadirle algo para un conocimiento, sino como una palabra que nos ayuda a preguntar por el fundamento, por lo verdadero, por lo que es válido delante de Dios, que es el Señor Jesucristo. Es una realidad en la que vivimos. Es una realidad en la que no podemos negar. Es una realidad en la que día a día hoy nos paramos, hoy agradecemos, hoy comemos, tanto física como espiritualmente. Hoy venimos y nos conectamos por esa verdad de Dios. Vamos y buscamos de Dios. ¿En qué estoy poniendo hoy mi seguridad? ¿En mi obra o en la obra de Cristo? ¿En qué estoy poniendo hoy mi seguridad? Posiblemente tú la estés poniendo en muchas cosas. Y quiero que lo mires, que lo examines en mi obra o en la obra de Cristo, porque es en la de Él que transforma, es en la de Él en la que yo me alimento, yo aprendo. Y hay algo que dice, que me enseña el Señor, es que yo debo de día a día ir a la cruz. Y día a día, ¿qué es eso? Y es algo que debemos de seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué palabra cree usted que es la que debemos de reemplazar, legítimo o legitimidad? ¿Cuál cree o reemplazarnos? La palabra que dice la Escritura, en la que dice tú eres, en la que tú dices esto soy. ¿Cuál crees? Bueno, pues es que estaba pensando en lo siguiente. Sí. En la actualidad, pues existen muchas leyes recientes, ¿cierto? Donde el ser humano ha establecido, digamos, esa legitimidad para hacer muchas cosas de acuerdo a lo que el hombre considera que está bien. Ejemplo, tú puedes portar tu dosis o puedes tener un matrimonio del mismo género, ¿cierto? Pero ¿cuánto de ello en realidad se ajusta a lo que Dios dice? Entonces yo observando eso pienso en que el ser humano trata de legitimar su deseo, ¿cierto? Yo necesito establecer una propia ley para darle cumplimiento a mi deseo. O sea, el hecho de que sea legal, que yo tengo una libertad y puedo hacer uso de ella, no significa que pueda hacer lo que se me da la gana, ¿cierto? Es decir, yo tengo una autoridad suprema que ha establecido unos límites y unos parámetros que yo no me los puedo volar. Yo no me los puedo saltar porque han sido establecidos para. Todo tiene un propósito. Entonces, yo reemplazaría, digamos, la legalidad o la legitimidad por la verdad. Porque la verdad es absoluta, la verdad no se puede modificar. Tú puedes tener muchos argumentos y tratar de legitimar porque tú quieres cumplir algo, ¿sí? Entonces, no sé, ejemplo, vivir con un harén, pero Dios dice, no, es una esposa, ¿cierto? No sé, todo lo que se haga contra el cuerpo. A veces queremos hacer tantas cosas con nuestro cuerpo porque consideramos que es mi cuerpo, como dice la gente hoy en día. Pues es mi cuerpo, yo puedo matar al bebé. Y listo, solucionado. Ya es legal el aborto, pues, ¿qué pasa? Pero realmente es lo que Dios ha establecido. Pues claramente no. Pero el hombre sí tiene una necesidad de legitimar sus perversos deseos. Listo, yo coloqué una y es verdad, tú tienes razón, la verdad es de Dios y es en la que debemos de fundamentar. Yo coloqué algo que es fundamento es aquello que sostiene la verdad. Si quitamos el fundamento, la afirmación queda sin base.
Si yo no dijera, es que esto que me está diciendo mi hermano, que Dios existe, esto no es, se quita y, y pierde todo el control, pero Dios no deja de ser, porque el hombre de pronto toma una decisión o dice, esto es, no, Dios es y siempre será. Y si el fundamento es Cristo, mi confianza no tiene que descansar en mí, sino en lo que dice Dios. Tampoco irme a lo chudo, pero sí decir, sigo adelante. Posiblemente tú estés caminando y dices, sigo como cuando éramos pequeños, sigo andando y todavía siento que estoy andando en rueditas, pues empieza ya a, a ser día a día más diligente y quítase las rueditas. O si ves que tienes pañales todavía, pues Señor, voy a empezar a madurar en el Señor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué debo de aprender día a día de Él? Por eso es tan importante la oración. Y coloqué yo esta palabra, de tantas que son una verdad de Dios. Y un hermano que me regale Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra dice que el que recibe, el que cree, el que dice Señor, es así, tu verdad es así absoluta. Que a través de tu hijo yo soy hijo de Dios. Que hay una historia, que hay una línea en la que Dios me va enseñando desde Génesis por qué se dañó esa relación y que se construya ahora con Jesús, con el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y que nos da la potestad. ¿Y qué es potestad? Pues potestad es autoridad, un derecho o facultad concedida de que soy hijo de Él, no por mérito propio. Juan 12 no habla de algo que el creyente se da a sí mismo, es algo que Dios concede a quienes reciben y creen en el Hijo, en que dicen y se hacen una reflexión y decir, Señor, sin ti no he podido hacer bien las cosas, Señor. No he podido de pronto hacer bien en mi hogar, no he podido ser el referente que voy a hacer en mi trabajo, o no siento la paz, bueno, lo que estés viviendo en este momento. ¿Qué nos ayuda a ver? La condición de mi hijo no nace, la condición de hijo no nace de mi propia obra, tiene un fundamento y una autoridad que viene de Dios por medio del Señor Jesucristo. Pregunta para reflexionar, ¿estoy intentando producir por mi obra o lo que Dios concede por medio de su Hijo? ¿Estoy haciendo a mis fuerzas o es a lo que Dios me dice a través de lo que dice el Hijo? Porque ellos viven en una unidad. ¿Qué ven acá? ¿Qué podemos ver? Dice, nuestra legitimidad como hijos de Dios no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿cierto? En Cristo, en Él tenemos la redención. Redención, Él nos liberó y nos hizo libres. Nos dio adopción. Dios nos recibe como hijos. Tenemos derecho a su herencia. Dios nos dio herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto lo hemos repetido, esto lo ha hablado mi hermana Jenny, Giovanni, todos. Realmente es una realidad en tu vida. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Es un resumen de esa reflexión que debemos de tener. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Romanos 8:15. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17, ¿sí? Nos enseña que realmente la palabra nos dice quiénes somos delante de Él. Y no es que tengamos, o que como dice mi hermana, es que yo puedo hacer lo que quiera, no, que dice Dios, con qué me baso, con qué aprendo, con qué me edifico, con qué yo le pongo el tiempo, la dedicación. Y para terminar, esta es muy bonita. Mira, y qué
¿Qué ven? ¿Qué ves ahí? Cada persona dice lo que observa desde su realidad. Entonces, vemos acá una posición, ¿cierto? Una, una mujer y un hombre en una perspectiva que es cierta, porque del ángulo en que lo ven pueden decir, bueno, yo veo un 6 y el otro, no, yo veo un 9 y el otro, no, yo veo un 6 que no, que yo veo el 9 no, que usted no entiende, y empiezan a ver, ¿y eso pasa en la sociedad o no pasa en la sociedad? Every time. Pasa, ¿pasa en la familia o no pasa en la familia? Sí, todo el tiempo. En todas las áreas, si tú ves en nuestra sociedad, en cómo se fundamenta nuestra sociedad, en el mundo, siempre hay unas perspectivas, siempre hay una manera de decir, no, yo lo que estoy viendo es acá es el 6 y esa es mi verdad y en esa me apego, pero ojo porque puede ser que no sea ¿qué sería lo correcto que debería de hacer esta pareja siendo creyentes? ¿Qué deberían de hacer para poder decir, ah, ok, lo que tú estás viendo sí es verdad, es un 6 o sí tienes razón, es un 9 o qué debo de hacer? Pues como creyentes y como hermanos en la fe hay algo que nos une, ¿cierto? Hay alguien que tiene esa verdad y que yo no la puedo cambiar. ¿Qué debe hacer alguno de esos dos personas? ¿Qué creen ustedes? Despojarse para poderse movilizar, ¿no? Porque yo me puedo quedar parada ahí con todo mi orgullo, podría ser, y mi certeza de que es así, con el deseo de que esa persona venga y vea lo que yo estoy viendo. Pero quizás si yo me movilizo y me pongo en su posición, pues también puedo observar y pues eso me parece que requiere un poco de humildad. Y también de paciencia, ¿no? Porque esa persona puede llevar tal vez reforzando ese que eso es un 6 y que eso es un 6 y que eso es un 6 durante mucho tiempo y eso es lo que hasta el momento le ha dado seguridad. Y decirle, venga, tal vez no es un 6 tal vez es un 9 puede incluso creer que está atacando a la misma persona. Una vez José decía que la única persona que sabe realmente si es un 6 o es un 9 es la persona que lo escribió, ¿cierto? Entonces tú decías, tienen un mismo Señor y para movilizarse allí es dejar lo que yo creo, lo que, lo que me hace sentir segura a un lado y realmente ir a esa fuente. Pero para llegar allá, creo que ese proceso va a ser un poco doloroso. Y sí se necesita de que uno o los dos empiecen a caminar ese camino, que suena redundante, para poder llegar a esa verdad absoluta, inamovible. Dice, hay diferentes pensamientos, un mismo Señor. Pueden haber diferentes pensamientos, pero hay una sola verdad. Una verdad que, aunque yo quiera decir, no, eso no existe, realmente existe. Y es la realidad, y es en la que me debo de fundamentar. Dice acá que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros. Juan Entonces, 17. que así como yo estoy contigo, vivo en una unidad con mi Padre, nosotros también vivamos esa unidad. El que nos une no es de desunión. El que nos une nos lleva a estar de acuerdo y hay que, como dicen mis hermanos, hay que tener humildad, paciencia, fe, seguir orando, creyendo en lo que Dios dice y llegar a que la pareja o la sociedad o el entorno familiar puedan ver la misma verdad de Dios. ¿Sí? Y vamos a orar. No sé si Giovanito está ahí
primero para que me regale Efesios 6:18 o un hermano que esté ahí cerquita, que dice Efesios 6:18 y Jenny Judas 20:21. Perdón, una cosita, y es el tema de que finalmente en qué se quedó el Señor Jesús cuando habían grupos donde decían 6 o 9, 3 o realmente se quedó y se detuvo. Por ejemplo, no sé, los que pensaban que el sábado no se podía ni coger una cuchara. ¿Se quedó ahí haciendo fuerza hasta que entendieran? ¿O realmente esperó, creyó y confió en que en algún momento le iba o no a ser revelado por el Espíritu Santo? Porque en qué se queda ahorita entonces la iglesia haciendo debates, mejor dicho, súper populares y se dice pierde si no se pierde la salvación, si esto o aquello, en que o sea, ¿qué pelea o a qué uno le dedica realmente tiempo cuando se trata de creencias y si es que lo debe hacer o en realidad no? Porque como tú lo has venido diciendo y lo hemos venido viendo en las otras enseñanzas, no hay forma de embutirle una verdad a nadie. Eso no lo puede hacer uno. ¿Hasta qué punto la iglesia está haciendo una saeta y hasta qué punto está haciendo de pronto como yéndose al otro límite del borrachito que anda en un caballo, ¿no? Me parece muy bueno lo que está diciendo Angie porque definitivamente no se trata de imponer lo que yo estoy viendo, creo, ¿cierto? O tratar de persuadir, si bien la escritura dice persuádelos, ¿sí? Pero cuando uno tiene claro que el único que puede revelar la verdad es el que la tiene, ahí ya dejamos de hacer fuerza, ¿cierto? Y cuando digo que el que se moviliza deja un poco de lado el orgullo y toma una posición de humildad, es porque se quiere desplazar a la posición del otro para que juntos se encuentren la misma visión, ¿cierto? Y el único punto de encuentro, digamos, siempre va a ser la verdad, aunque, como estaba diciendo Angie, pues hay muchas interpretaciones. Sin embargo, las convicciones las da el Espíritu Santo y pierde fuerza después el querer demostrar que tengo la razón o no, ¿sí? O que es así o asá, pues simplemente porque cuando es revelado por el Espíritu Santo esa convicción es inamovible. Entonces ya no estoy parado en la posición de convencer a otro, sino más bien en la posición de que ese también le sea revelado, ¿sí? Que lo logre ver. Y yo creo que ahí termina digamos, la contienda o el debate. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 20:21. Te quiero hacer una pregunta ahí. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Será que es importante la oración? Hermana Jenny, ¿qué cree usted o qué dice el Señor cuando dice orar en el Espíritu? ¿Qué puede enseñarnos ahí o qué puede decir a través de lo que dice Dios? Bueno, me ceñiré a lo que dice mi Señor Jesucristo. El Señor dijo, oren en todo tiempo y lugar para que no entren en tentación. Cuando observamos la vida del Señor Jesucristo, Él todo el tiempo permanecía en oración y buscaba espacios para estar solo, para ir a orar. De hecho, la Biblia muestra que iba desde temprano a orar, ¿cierto? En la vigilia de la madrugada. También dice que hay que cerrar la puerta y orar,
O sea, no es solamente que oremos en todo tiempo, en todo momento, sino que debemos apartarnos. Entonces, pienso al respecto que más que la oración usemos palabras y repeticiones, creo que es una vida de actitud, ¿sí? Donde permanecemos modo conexión, ¿sí? Si bien a nosotros nadie nos dice que mantengamos ese monólogo todo el día que mantenemos. ¿Quién nos dice que lo hagamos? Y lo hacemos. Nosotros charlamos todo el día y nos preguntamos y nos respondemos y no sé qué, y de pronto ahí de carambola resultamos hablando con él y diciéndole, Señor, y entonces cuando estamos quizá atribulados o llenos de muchas preocupaciones o afanes, ¿sí? Cuando estamos muy atareados, entonces tenemos muchas cosas en la cabeza. Pero ese es el modo del ser humano, es decir, nosotros fuimos diseñados para hablar. Fíjense que nadie más en la creación tiene boca para hablar, ¿no? Pues todos los animales tienen boca, pero me refiero, ese don, ese regalo tan maravilloso de la palabra, solo lo tiene el ser humano. Es lo que nos hace ser como él, esa capacidad de hablar. ¿Mm? Nadie más lo tiene y podemos expresar, por tanto, lo que pensamos, igual como él un día decidió expresar al Hijo, a la palabra. ¿Y qué quiero decir? Cuando uno observa el tabernáculo, hay 3 cosas que se hacen allí, que ese es el culto matutino, y es orar, el estudio de la palabra y ser iluminado. Entonces, eso es algo que se da en la parte almática. Oramos, estudiamos la palabra y somos iluminados. Ese es el culto que se lleva almático. Y aquí, observando a Judas, dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces hay otro paso que se da, y es entrar al lugar santísimo, donde allí hay otra oración que es más profunda. Ya no es almática, sino es de espíritu a espíritu, ¿sí? Esto es una conexión donde se necesita cerrar la puerta. No es ahí cualquier cosa, porque realmente en ese momento, en ese espacio, es donde tiene uno esa máxima conexión, ¿sí? Interacción con Dios mismo en una privacidad absoluta. Entonces, ¿a qué me refiero? Mire, no es lo mismo que usted esté charlando con alguien en un centro comercial, ¿sí? Entonces uno le dice, venga, ¿qué va a comprar? Y traiga eso y alcánceme aquello, ¿cierto? Uno se logra entender, pero no es lo mismo que estemos sentados en casa tomando tinto y teniendo una conversación profunda donde no hay tanto ruido, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo en el centro comercial, por ejemplo, no me puedo sentar a llorar y hacer ahí un show en un momento que no es al lugar, eso es inapropiado, ¿cierto? No es el momento quizá para tener una conversación profunda, no. Pero en la intimidad, allí se pueden dar muchas cosas con libertad que claramente, públicamente no se van a poder hacer, ¿sí? Entonces, esa conexión, esa cercanía, esa intimidad que yo puedo lograr a solas, pues jamás se va a hacer público, jamás. Y ahí es donde en verdad todo individuo puede experimentar un éxtasis espiritual. Eso es una oración en el espíritu desde lo que yo he podido ver, experimentar y aprender en mi vida espiritual.
mi conocimiento. Ahora, perdón, quiero agregar algo. Tampoco es lo mismo que usted esté en un centro comercial hablando en lenguas, por ejemplo. ¿Sí? Porque ¿qué dice la escritura? Te van a tildar de loco. Pero si tú estás en un lugar privado, es diferente. Es distinto. Porque ahí hay una conexión realmente profunda. ¿Mm? Es poner todo mi ser, todos mis sentidos, tanto los físicos, realmente como mis sentidos espirituales. ¿Sí? Porque ahí está la conciencia, la intuición, la atención, la comunión, está en el espíritu. Todos esos son procesos que se realizan en el espíritu y que están ahí. Todo eso se puede avalar en la escritura, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a orar para terminar. Hermano, mi deseo es, y me gusta mucho Juan 3, donde dice, yo deseo que tú seas prosperado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma, como tu alma es iluminada en esa relación, en esa intimidad, en esa revelación de Dios. Hermano, que tú estés bendecido en todas las áreas. Es siempre, me gusta mucho y lo digo porque pero que podamos entender que es en una verdad que es absoluta y que es en parte de Dios.